Desiree Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en la localidad de Picassent. El caso Alcácer del siglo XX y siglo XXI es posiblemente el caso más famoso en cuanto a criminología crónica negra que hay en España. Los cadáveres de 3 jóvenes han sido hallados hace unas horas en las cercanías de Valencia. Nos tenemos que retrotraer al mes de noviembre del año 1992 en una población muy cerca de Valencia capital de nombre Alcácer, donde 3 adolescentes de 14 y 15 años, Toñi Gómez, Miriam García y Desiree Hernández, se aventuran a hacer autostop y las dejan a la entrada del pueblo de Picassent. Y ahí es donde se les pierde la pista. Las secuestran o las retienen de forma no consentida, acabando los hechos donde estos 2 criminales las torturan, las violan, las vejan y finalmente las acaban asesinando. Hay muchas cosas que les hicieron a las niñas que nunca contaremos. Un fatídico 27 de enero de 1993 encuentran lo que parece ser un brazo asomando, un brazo esquelético asomando en una fosa sobre la tierra, ¿no? A partir de ahí suceden 2 hechos importantísimos: la detención de Miguel Ricard y la huida, que sigue todavía vigente, la huida de Antonio Anglés, el principal sospechoso del caso Alcácer. Pensar que una de estas ratas camina ahora como si nada en la sociedad. Damas y caballeros, solo un momento. Si estás aquí, entiendo que te gustaría que hiciéramos un contenido cada vez mejor y sobre todo que tengamos acceso a los mejores invitados. Esto lo conseguimos cuando crecemos y resulta que cuando me siento con mi equipo a ver las estadísticas de este canal, veo que la gran mayoría no están suscritos o no nos siguen en nuestros canales, así que solo con ese pequeño gesto nos puedes ayudar a crecer y a garantizar el mejor contenido de cara al futuro. No te pido nada más. Estamos grabando. Bienvenido, Manu. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un placer, Pedro. Gracias por la invitación. Bien, gracias a ti por venir a contarnos uno de los casos. Por lo visto, yo no tengo demasiada información al respecto, pero de lo poquito que sé que es bastante escalofriante y bueno, y que no sé hasta qué punto ha quedado claro todo, ¿vale? Ahora eso mismo nos vas a contar, pero antes tengo un regalo para ti, ¿vale? Uno de mis productos favoritos de Black Byte. Es una marca de artículos de electrónica de consumo en general. Trabajamos un montón de cosas y eso es una batería portátil que se pega por detrás. Qué bueno. Y te vendrá bien, seguro. Muchísimas gracias, Pedro. Bien, nada. Pues Manu, si quieres, cuéntanos un poquito, antes de entrar, o sea, creo que lo interesante sería analizarlo todo de una forma cronológica, ¿vale? Pero antes, por entender como un resumen por arriba un poco de cómo ha quedado todo o de qué es lo que vamos a escuchar, a qué nos vamos a enfrentar en este podcast, creo que estaría bien antes de entrar a los hechos en específico, ¿no? Perfecto. Como tú bien decías, el caso Alcácer, decías que es uno de los casos más famosos. Yo creo que del siglo XX y siglo XXI es posiblemente el caso más famoso en cuanto a criminología crónica negra que hay en España. Nos tenemos que retrotraer al mes de noviembre del año 1992, 13 de noviembre, un viernes, en una población muy cerca de Valencia capital de nombre Alcácer, donde 3 adolescentes de 14 y 15 años, Toñi Gómez, Miriam García y Desiree Hernández, deciden, después de ver a una amiga del instituto o de su grupillo de amigas que está enferma, deciden ir a la discoteca Color. Es una discoteca relativamente famosa dentro de la zona de Valencia y que todos los jóvenes de esos pueblos de lo que es la Horta Sud, la parte sur de Valencia, solían ir pues, jueves, viernes, sábado, domingos allí a ese fenómeno que se llamó la Ruta del Bacalao, pero bueno, que en Valencia siempre la música tecno, la música disco ha tenido una preponderancia importante. Estas niñas, como digo, estas adolescentes van a ver a esta amiga, Esther, y llaman a casa de una de ellas, en este caso a la casa de Miriam, para decirle a sus padres que a ver si les pueden acercar hasta la discoteca Color porque hay una fiesta estudiantil. Ellas han perdido la posibilidad de un autobús que hacía una ruta y les llevaba algo muy típico en los 90, ¿no? Autobuses que hacían rutas entre poblaciones para llevar a los jóvenes
a las discotecas, y Fernando García, el padre de Miriam, que luego será notoriamente famoso por ser, digamos, la punta de lanza de esa lucha para intentar saber lo que sucedió en el caso Alcácer. Estaba el hombre enfermo con fiebre, no las puede llevar. Así que estas 3 criaturas se aventuran a hacer autostop, con tan mala suerte que 2 personas que las pueden acercar de Alcácer a Picassent tienen el vehículo estropeado y las dejan a la entrada del pueblo de Picassent. Alcácer y Picassent están apenas a 5 kilómetros, a 3 kilómetros, dependiendo de la ruta, es una distancia muy, muy, muy cortita. Y las dejan a la entrada en una discoteca en esta población de Picassent. Ellas empiezan a andar por el pueblo hasta intentar llegar a la discoteca, que se encontraba a la salida del pueblo, y ahí es donde se les pierde la pista. Ahí es donde luego nos enteraríamos que, según la versión oficial, Antonio Anglés y Miguel Ricard, que luego desarrollaremos quién son estas 2 personas, las hacen subir en su coche y las secuestran o las retienen de forma no consentida, acabando los hechos, según la versión oficial, en un paraje que se llama el Barranco de la Romana. Es un lugar inhóspito, alejado de cualquier atisbo de civilización, donde estos 2 criminales las torturan, las violan, las matan y finalmente las acaban asesinando. Esa situación, esa desaparición, hace que surja un movimiento social de búsqueda de esas 3 niñas durante 75 días, donde todo el país las busca, se convierten en las hijas, hermanas, sobrinas de todo ciudadano español, hasta el punto llega a tener de importancia que Felipe González, presidente del gobierno en aquel momento, recibe a los padres de las niñas en el Palacio de la Moncloa la noche del la mañana de Nochebuena, del 24 de diciembre, para expresarles su apoyo en esa búsqueda y demás. ¿Qué sucede? Que un fatídico 27 de enero de 1993, 2 apicultores que tenían una serie de colmenas en ese lugar inhóspito, del cual luego vamos a ver aquí en pantalla, encuentran de forma fortuita lo que parece ser un brazo asomando, un brazo esquelético asomando en una fosa sobre la tierra, ¿no? Y ellos dan parte a la Guardia Civil, al cuartel que hay más cercano, van allí, piensan que es un cadáver y finalmente encuentran que son 3, y en apenas horas se descubre que son las 3 niñas de Alcácer. A partir de ahí suceden 2 hechos importantísimos para el devenir del caso Alcácer, que es la detención de Miguel Ricard y la huida, que sigue todavía vigente, la huida de Antonio Anglés, el principal sospechoso del caso Alcácer. El devenir desde ese año 93 hasta ahora, octubre de 2025, es largo, complejo, para que lo desarrollemos ampliamente, con teorías que van desde la participación de gente poderosa como autores intelectuales u autores materiales de estos crímenes, en los que se señala que Ricard y Anglés son meras cabezas de turco, a la versión oficial o realista de los hechos, más realista de los hechos, en las cuales se señala que Antonio Anglés y Miguel Ricard, y posiblemente, como así recoge la propia sentencia del juicio a Miguel Ricard, en participación de otro u otras personas, fueran los autores materiales de esos 3 asesinatos. Ese sería un poquito el resumen. Antes de continuar con el vídeo, sé que muchos de ustedes soñarían con tener un empleo remoto en un sector que tenga unas tasas de paro muy bajas y salarios altos. Es normal, en España lo estarás viviendo y en Hispanoamérica también. El coste de vida no para de subir. Hablamos de las hipotecas, la gasolina, la cesta de la compra, incluso salir a tomar algo. La vida se está volviendo prohibitiva por culpa de la inflación. Sin embargo, los salarios no se ajustan. La mayoría de ustedes cobran lo mismo que hace 3 años. Es decir, nos estamos empobreciendo y probablemente muchos de ustedes habrán buscado alternativas, recortar costes, irse a vivir a las afueras de la ciudad, salir menos a cenar con su chica o tomarse el café en casa en lugar de en la cafetería.
pero lo cierto es que también se puede ir al ataque y se puede tratar de conseguir una profesión que esté mejor remunerada, que te dé más flexibilidad y que te acerque a la vida que realmente quieres tener. Y no solo para ti, sino también para los tuyos. La buena noticia es que esa profesión existe, la puedes aprender desde casa sin necesidad de tener conocimientos o estudios previos y cuenta con una tasa de paro muy baja. Si quieres saber de lo que estoy hablando, hemos conseguido que Bienvenido, que ya lo tuvimos por aquí en el podcast, nos prepare una clase de 15 minutos para ti, una clase gratuita, en la que vas a poder descubrir cuál es esa profesión, qué ventajas tiene y cómo puedes aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción de este vídeo y ahora sí, continuamos. Es que yo he escuchado que se da un fenómeno que es bastante poco común con este caso, y es que a pesar de que una persona se declare a sí mismo culpable y reconozca la autoría de los hechos, se le sigue casi considerando, según, no sé si la opinión pública o personas que han seguido el caso de cerca, como no inocente, pero no necesariamente el autor principal de todo ello, lo cual es algo bastante inusual, ¿no? Muy llamativo. Sí. Sucede, fíjate... Aquí hablamos, ¿quién sería el nombre? Perdón. Miguel Ricard. Miguel Ricard. Miguel Ricard es la única persona que ha cumplido pena, por el triple crimen de Alcácer. Miguel Ricard era un delincuente común, un delincuente que en aquella época hacía algún que otro trabajo de venta de drogas, había robado con más o menos violencia alguna entidad bancaria, pero no tenía bajo su sospecha ningún delito que pudiese ser ni por asomo similar a estos crímenes que vamos a hablar. Miguel Ricard es detenido el mismo día, en la noche del mismo día en la que aparecen los cuerpos, por algo que parece una carambola, y es que cuando se exhuman los cadáveres, entre los objetos que hay alrededor de la zona de la Romana, aparece un volante médico expedido a nombre de Enrique Anglés, que hablaremos de los Anglés, y ese volante tiene una dirección que les lleva a una ubicación concreta en la población de Catarroja. Cuando la Guardia Civil va allí, en principio, a indagar si este tal Enrique Anglés tiene relación con los crímenes de Alcácer, Miguel Ricard aparece allí y es detenido junto a otras personas que estaban en esa casa, que si no recuerdo mal son Kelly Anglés, su novio en aquel momento, Miguel Ricard, Enrique Anglés y Neusa Martins, la matriarca de todos los Anglés, y se los llevan al cuartel de Patrais, es el cuartel de la 311 Comandancia en Valencia, donde todos son interrogados, pero Miguel Ricard, según lo que aparece en el sumario, él se va autoinculpando y acaba diciendo que él ha tenido una participación en esos crímenes, que ha participado junto a Antonio Anglés en esos crímenes y queda oficialmente detenido. O sea, él, digamos, que se autoinculpa. Eso es casi la misma... En la misma noche. En la misma noche. Del 27 al 28 de enero de 1992. ¿Y él aparece de forma voluntaria? Él aparece fortuitamente, pero hay que recordar que él vivía allí. O sea, Miguel Ricard era una persona que su domicilio era la Casa de los Anglés. La Casa de los Anglés, que era una casa disfuncional donde había personas con problemas psiquiátricos como Enrique Anglés, donde había una serie de sujetos, Roberto Anglés, Antonio Anglés, Mauricio Anglés, que eran delincuentes, porque todos ellos tenían delitos por los que de una u otra forma habían entrado en prisión, en el caso de los hermanos menores, en centros de menores, porque no se les podía meter en prisión, y Miguel Ricard era uno más. Entonces, él va porque se sabe que va a hacerle, digamos, un recado a Antonio Anglés, que estaba en otra ubicación esperando que recogiese droga para que se la llevase y dar un golpe o venderla días después, y él aparece allí tan pichi. ¿Qué pasa? Que cuando se lo llevan al cuartel de Patrais, viendo la Guardia Civil aquello que es una nebulosa de gente y que hay mucha tela que cortar, se los llevan al cuartel de Patrais para interrogarlos por separado e intentar extraer. Y el propio Ricard se acaba metiendo en la boca del lobo él solo en base a sus declaraciones. Él acaba confesando en sus declaraciones su participación. La misma noche. La misma noche. O sea, que da un poco la impresión o da que pensar que no estaba
digamos, tratando de huir o de evadir la situación en la que pudiera quedar expuesto a declarar. No, él en todo momento, en aquel momento y a día de hoy, Miguel Ricard siempre ha vendido que él es, digamos, un participante en aquello, pero arrastrado por la figura maléfica de Antonio Anglés. Entonces, él dice, sí, yo estuve, yo hice algo, pero yo no las he matado, aquí el malo malísimo es Antonio Anglés. Aquí el que organizó todo es Antonio Anglés. ¿Qué sucede? Que en base a ser un caso tan mediático, en base de que no nos olvidemos que pasaba un fenómeno muy llamativo en Valencia en aquella época, y era la cantidad ingente de crímenes o de desapariciones de adolescentes donde no aparecían y las que aparecían estaban muertas, se piensa, o hay un vox populi colectivo, de que allí hay algo que se dedica a secuestrar, violar y asesinar jóvenes. Y viendo las carencias y la pésima, porque fue pésima investigación de los investigadores de la Guardia Civil en aquel momento, y también por las dudas razonables de que un padre pueda pensar que lo que le ha pasado a su hija ha tenido que ser algo mucho más importante que dos mataos del pueblo de al lado, se empieza a germinar la teoría de que Miguel Ricard es un cabeza de turco. Bueno, miento. Primero se empieza a germinar la idea de que Antonio Anglés y Miguel Ricard son conseguidores para gente más poderosa, y luego que directamente no han tenido ninguna participación, que son cabezas de turco. Y eso ha durado prácticamente hasta hace un mes, cuando yo publico una entrevista en la que Miguel Ricard públicamente dice, no, perdón, no fui un cabeza de turco, yo estuve allí, yo participé, yo agredí sexualmente a una de las niñas. Sí es cierto que no las ejecuté, cosa que la propia sentencia deja claro, que Miguel Ricard no es el ejecutor de los disparos, pero yo estuve allí, yo las enterré, yo participé y yo no soy un cabeza de turco. Y de hecho pido perdón a las familias, cosa que no había hecho nunca. Miguel Ricard nunca, desde que salió en prisión en el año 2013, nunca había pedido perdón, nunca había reconocido su autoría de los crímenes. Lo ha hecho ahora, tarde, llega tarde y posiblemente, y si no posiblemente, no es suficiente para esas familias, pero lo ha hecho, lo cual, volviendo a lo que tú decías, Pedro, llama la atención que pese a que Ricard, a día de hoy, que no tiene ninguna presión policial, jurídica, periodística, que es una persona completamente libre. ¿Pero está cumpliendo cárcel? No, Miguel Ricard ahora mismo es un ciudadano completamente libre. Salió de la cárcel, pero llegó a cumplir. Miguel Ricard estuvo casi 22 años en prisión. En el año 2013 sucede una cosa que es la derogación de la doctrina Parot. La doctrina Parot era una doctrina, una ley que en base a etarra, Henry Parot, se le supone que se le obligaba a gente que tenía delitos de inmensa gravedad a cumplir íntegra su condena por lo menos 30 años, los 30 años que estipula la ley española. Hay una etarra que presenta un recurso ante el, no quiero, si me estoy equivocando, por favor que me perdonen, creo que es ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y le da la razón, por lo cual toda esa gente que excedía ya su pena se ve reducida las condenas, y en esos meses de octubre, noviembre, diciembre del año 2013 salen a la calle infinidad de terroristas, gente como el asesino de Anabel Segura, etcétera, etcétera, y Miguel Ricard también es puesto de patitas en la calle, es liberado en el año 2013 allí en la prisión de Herrera de la Mancha. Entonces, desde ese momento, 2013, hasta el día de hoy, Miguel Ricard es una persona completamente libre. O sea, es una persona que no ha tenido ningún supuesto delito como para que vuelva a prisión, y por lo cual él podría haberse instaurado en soy una cabeza de turco, yo no he tenido nada que ver en el caso Alcácer, y sin embargo ha dado el paso de decir, mira, ya está bien, voy a contar que yo participé, voy a contar lo que pasó y voy a pedir perdón a las familias. También entiendo que porque es una persona que va cumpliendo años y lo
poco o mucho que le quede de vida, querrá, entre comillas, intentar estar integrado dentro de la sociedad española. ¿Y las familias, o incluso si te pregunto por tu opinión personal, se lo han creído? Pues no he tenido feedback de parte de las familias. Yo intenté hablar con Fernando García y no me ha... ¿Quién es Fernando García? Fernando García es el padre de Miriam, de una de las 3 niñas. Que decías que fue punta de lanza, ¿no? Sí, es la persona más mediática. Y que he escuchado que un poco perdió la cabeza durante... No normal, sé. ¿no? Normal, pero... Sí, no sé si es el término correcto. Yo no, desde luego no voy a decir eso, pero sí que es entendible, ¿no? No, por supuesto. Que viendo, o sea, ahí hubo 3 familias, la de Miriam García, la de Toni Gómez y la de Desiree Hernández, que las 3 son víctimas completamente. Sí que es verdad que la de Desiree Hernández, su madre, Rosa Folch, creyó que el juicio estaba bien hecho, que Ricard y Anglès eran culpables y eso a esa mujer le valió. También puede ser que por necesidad y por paz mental. Totalmente. Esto ha caído aquí. La de Toni Gómez, sus padres y su hermana, que quizás sí se expresaron un poco a nivel público, en un principio fueron de la mano de Fernando García, pero luego aceptaron también la participación de Miguel Ricard y de Antonio Anglès, y Fernando García siempre que ha pensado que Anglès y Ricard no vieron a su hija y que esto es un poco, pues eso, un crimen con un trasfondo mucho más importante, de gente importante que le hace cosas horrendas a los niños, ¿no? Entonces, Fernando sí que... o sea, yo intenté ponerme en contacto con él para decirle, sobre todo, aunque yo esta entrevista que salió de Ricard hace, como te digo, aproximadamente un mes, yo ya lo que había dicho Ricard, porque a mí él me lo había expresado en conversaciones a nivel privado y demás, yo ya quedé en 2 ocasiones con Fernando García para decirle, mira, Ricard dice que participó, tal cual, lo demás allá, y sí que yo le avisé de, oye, Fernando, esto va a salir, si tú quieres verlo antes, si tú quieres que yo te explique lo que sea, estoy encantadísimo de hacerlo, pero no he tenido respuesta. Entiendo que para él está siendo muy difícil tener que aceptar y ver que uno de los asesinos de su hija acepta por primera vez públicamente su participación y pide perdón. Del resto de las familias, pues no lo sé, Pedro. Pero, a ver, yo soy consciente que les hará daño y les dolerá ver a Miguel Ricard, igual que les dará daño y ver a cualquier persona que haya podido tener relación o supuesta relación criminal con el caso Alcácer o con las cosas allegadas al circo mediático del caso Alcácer, pero creía que el testimonio era lo suficientemente importante para que esas criaturas descansasen en paz, que tenía que mostrar a Miguel Ricard pidiendo perdón y contando lo que pasó. Y a nivel cronológico, si nos vamos al inicio del todo, ¿cómo empiezan a suceder estos acontecimientos? Pues mira, lo primero nos tendríamos que ir, como te decía, al 13 de noviembre del año 92. Un viernes, fiesta en la discoteca Color, fiesta de instituto o fiesta estudiantil, y estas niñas quieren ir a esa fiesta, ¿vale? Se ha dicho en muchas ocasiones que es que las niñas no iban a Color o que no tenían pensado ir a Color porque no compraron las entradas de forma previa, etcétera, etcétera. Bueno, todos yo creo que hemos tenido 13, 14, 15 años. Cambia nuestra opinión, no te digo en una hora, en 5 minutos pensamos A, B y Z si nos hace falta. Y estas niñas, finalmente, después de visitar a esta amiga, Esther, quieren ir a Color, llaman a Fernando García, lo coge Matilde Iborra, la madre de Miriam, el teléfono, porque Fernando estaba enfermo, estaba con fiebre. Tú imagínate también lo que tiene que ser para ese hombre pensar, si yo hubiese llevado a mi hija y a sus amigas a la discoteca Color, nada de esto hubiese pasado. Yo estoy seguro, Pedro, que si no hubiesen sido ellas 3, hubiesen sido otras 2, una o lo que sea. Lo que iba a pasar aquel día iba a pasar independientemente de las niñas que fuesen. Estos malnacidos tenían claro que esa noche ellos se iban a llevar a unas criaturas inocentes para pasar sexualmente de ellas hasta el extremo, para atarlas y finalmente matarlas. O sea, eso es claro y manifiesto. Entonces, pero es difícil, ¿no? Es difícil ponerse en la mente de Fernando
y pensar que si él hubiese actuado o se hubiese levantado, aquello no hubiese pasado. Las niñas se dirigen hasta la parte final del pueblo, casi la carretera que une Alcácer con Picassent. Allí hacen autostop y aparece una pareja de la propia población de Alcácer, Francisco José Hervás y su pareja Mariluz, en aquel momento. Y ellos van camino a Picassent porque tienen que dejar el vehículo en un taller porque está fastidiado. Creo que tiene una fuga o algo así. Entonces les dicen, oye, subiros, os llevamos hasta... El taller en cuestión está prácticamente a la entrada de Picassent. Esto en el autostop ya. Sí, esto hacen autostop. Sí. Estas 3 niñas se acercan y ven que esta pareja, que ellas conocían de vista, por lo menos a él, como te digo, vecino de Alcácer, las lleva hasta Picassent. Y una vez allí, este muchacho les dice, oye, mira, yo no puedo seguir, no os puedo subir hasta Color, que es cruzar todo el pueblo de Picassent, y a las afueras está. Pero bueno, sigues todo, es el típico pueblo en el que una avenida principal cruza toda esta. Y ellas empiezan a andar. ¿Qué pasa? Que van apuradas de hora y entonces dentro de la propia población empiezan a hacer autostop. Hasta que un coche blanco, como el de Miguel Ricard, y aquí es una de las cosas que son llamativas, porque esto sí que lo ve una testigo, María Dolores Badal, ella ve, según la versión oficial, según lo que siempre se ha contado, el crimen lo cometen Antonio Anglés y Miguel Ricard. Pero esta mujer, y de hecho está referenciado, por ejemplo, en la serie que todavía está disponible en la plataforma Netflix, esta mujer lo que ve es que hay un coche blanco y dentro de ese coche blanco hay 4 sujetos. O sea, tendríamos Miguel Ricard, Antonio Anglés, pero nos faltarían 2 personas desconocidas, vamos a decir. Y las niñas suben ahí. Lo que cuenta luego los hechos es que las niñas trasladan que ellas quieren ir a la discoteca Color, pero estos sujetos, cuando llega a la discoteca Color, pasan de largo y las medio engañan diciendo que es que tienen que ir a un sitio a recoger algo personal, pero que luego van a dar la vuelta y las dejan en Color. Eso las calma, más o menos. ¿Qué sucede? Que cuando empiezan a hacer kilómetros... Y aquí en teoría eran 4 más ellas 3. Correcto. Vale. Algo que la gente dice que es una locura, que es imposible, pero que era inmensamente normal a comienzos de los 90 en España. A mí me ha pasado que una prima, bueno, que no era prima mía, era prima de mi madre, nos recogía a mis 3 primos, a mi hermano y a mí, y a otros 3 chavales, y íbamos con ella en un no sé si era un R11 o algo así, un coche pequeño, íbamos 11, 10, 12 personas hasta la piscina, dentro del propio coche. Entonces, es que eso era muy normal. O sea, no es como ahora que... O sea, de hecho, para que la gente lo entienda, ni siquiera era obligatorio el uso del cinturón. El cinturón en la parte de atrás no existía. Entonces, era muy normal. Y además, si presumiblemente iban a la discoteca Color, era 1,5 kilómetros. O sea, era como hasta allí. O sea, que tampoco... La finalidad de las niñas era llegar como fuese a la discoteca Color. Pero nunca se supo de quiénes eran las otras 2 personas, ni si fueron conscientes de lo que ocurrió, ni nada. Claro, sí, eso llegaremos, ¿no? Llegaremos a ello. Llegaremos a ello. Vale. La cuestión es que, como te digo, se sobrepasa la discoteca Color, las medio engañan porque empiezan a quejarse, pero claro, cuando empiezan a hacer kilómetros, llega el momento que las niñas se ponen muy nerviosas y son conscientes de que aquello no está dentro de los cauces de la normalidad. Y según recogen los hechos que aparecen en el sumario, Antonio Anglés golpea a varias de ellas, o por lo menos a una de ellas, con la culata de una pistola y las intenta amedrentar para que se callen hasta llegar al punto donde van a pasar los terribles hechos. Eso todo pasa el 13 de noviembre de 1992. A partir de ahí, la población de Alcácer, esos padres responsables, conocedores de sus hijas, que eran niñas normales o adolescentes normales, que no tenían un bagaje de escaparse, de irse, de huir, de llegar tarde, cuando llega a las 10, 10 y media de la noche y ven que sus hijas no están, se impacientan, piensan que les ha pasado algo, empiezan a llamarse entre ellos
Y Porque ¿a qué hora sucede todo esto? ¿Es de día cuando el autostop y demás? las 8:30 aproximadamente de la tarde-noche. O sea, ten en cuenta que es un 13 de noviembre, que ya es por luz, es de noche. 6. Claro, pero estamos hablando de que las niñas tendrían que estar en casa sobre las 10. ¿Qué edad tenían? 15 por ahí. 14, 15 años. 14, 15 Una de años. ellas 15, las otras dos 14. Niñas. Sí. Y una cosa, las declaraciones. Sí. O sea, los hechos que estabas narrando ahora mismo que sucedían dentro del coche, Ujú. de acuerdo con las palabras de quién? De Miguel Ricard. De Miguel Ricard, perfecto. Correcto. Vale. Sí, Miguel Ricard, que bueno, claro, es que esto es también un poco peliagudo, ¿no? Porque a lo mejor a ti te pilla mucho más cerca el caso de Marta del Castillo, Sí. el famoso Carcaño, ha dado muchísimas versiones diferentes de dónde está el cuerpo Sí. de Marta, ¿no? Pues Miguel Ricard ha dado 6, 7 declaraciones que son completamente diferentes la una de la otra. Sí que es verdad que hay elementos que son similares, pero hay otros que los ha ido modificando durante todas las declaraciones hasta llegar al acto del juicio. Entonces, con certeza, si hacemos caso puro a lo que dicen los investigadores, nos deberíamos circunscribir a las primeras declaraciones. Siempre todos coinciden que son las que tienen mayor carácter de ser viables, ¿no? Veracidad. Pero, sin embargo, Miguel Ricard en esas primeras declaraciones dice que los hechos suceden en la población de Catadau, cerca de la población de Catadau, en una especie de pirotecnia, fábrica abandonada, y según los hechos probados, se supone que aparecen en la caseta de la Romana, que es donde aparecerán los cuerpos 75 días después. Como te decía, esa misma noche el pueblo de Alcácer sale a buscar a esas criaturas. Los padres van hasta la discoteca Color en Picassent, no se las ve, y en cuestión de 24 horas se las está buscando ya en toda Valencia y parte de la provincia de Cuenca. En cuestión de 72 horas es todo el país quien las está buscando. Sobre todo impulsado y amplificado por dos programas que eran top de audiencia en aquel momento, que eran De tú a tú, de Nieves Herrero, y Quién sabe dónde, de Paco Lobatón en televisión española. Las niñas de Alcácer, la búsqueda de las niñas de Alcácer, es prácticamente apertura diaria de telediarios, periódicos y estos programas que llegaron a ratios de audiencia cuando aparecen las niñas de Alcácer, el programa que se hace especial de tú a tú en Antena 3. Creo recordar que tuvo un share de 13 millones de personas. Wow. O sea, creo que junto al gol de Iniesta en el Mundial, lo más visto a día de hoy, todavía 30 y tantos años después en televisión. Entonces, aquello va creciendo hasta que, como te decía, por desgracia, el 27 de enero de 1993 los cuerpos aparecen, que si quieres vemos un momentito. Sí, claro. La fosa, esto lo grabé hará 5 años, ese es el lugar donde aparecen las niñas. Vale. Que como verás se ha convertido en una especie de mausoleo donde la gente les deja regalos. Ahí hay un agujero, entiendo. Ahí hay un agujero que es de donde se saca los 3 cuerpos. Ese es el lugar donde se sacan los 3 cuerpos. Vale. Y la versión oficial lo que nos dice es que los hechos, las violaciones, las agresiones sexuales y demás suceden en esas casetas que tú ves allí al fondo, Vale. que están como a 700, 800 metros, y que ahora vamos a ver cómo era el lugar. En la época esa pared no estaba derruida. Esta grabación tiene 5 años, ahora está muchísimo peor. O sea, ahora prácticamente no queda nada. Después de la Dana ha quedado Claro. completamente destruido, ¿no? Y ahí es donde aparecen los cuerpos, lo que te digo, pues 75 días después. Si quieres, podemos ver un clip de Javier Martínez. Javier Martínez es periodista de Las Provincias, del periódico valenciano. Es el primer periodista que llega a la fosa, es el primer periodista junto al fotógrafo de Las Provincias que llega hasta el lugar de los hechos y que asiste al desenterramiento de los cadáveres, ¿no?
Entonces, él cuenta muy bien qué es lo que, o sea, por qué ha pasado aquello, o sea, por qué el boom, ¿no? Por qué ese calado y qué implicaciones tiene para la prensa valenciana, ¿no? Y la sociedad española el hallazgo de los cuerpos. Bueno, la desaparición de las niñas fue uno de los casos más mediáticos porque nunca en la Comunidad Valenciana, yo diría que en España también, ¿sabe? Puede que se hubieran desaparecido 3 amigas, ¿no? En algunas zonas de España, pero esa exposición mediática de los carteles, de los padres que acudían a los medios de comunicación, hay que recordar que estaba el programa Quién sabe dónde, que estaba especializado en la búsqueda de personas desaparecidas. Esa campaña que se hizo con tanto la prensa como las televisiones para intentar localizar a 3 niñas con avistamientos que luego resultaron falsos, todos, claro. De las menores nunca se había producido, yo creo que en España, o sea, fue una campaña mediática con esa angustia que no se sabía dónde estaban y qué había ocurrido con las menores, y luego, claro, el trágico desenlace, esa aparición de los cuerpos con disparos en la cabeza y la detención inmediata de Ricard, y ya trascendió que habían sido violadas en las autopsias. Pues la verdad es que fue uno, y yo creo que sigue siendo uno de los casos más mediáticos en la España negra, en la crónica negra, y sobre todo también por pues esos cabos sueltos, ¿no? Que quedan, la fuga de Anglés y la posible participación, como deja abierta la sentencia, de un tercer individuo, aunque nunca se hallaron pruebas de esa tercera persona que podría haber participado en los crímenes, según deja abierta también la sentencia. Ahí dice una cosa muy importante, Javier, que es curioso, ¿no? Dice que no ha habido... La sentencia literalmente dice la posible participación de otro u otros, o sea, no se circunscribe a que hubiese sido un tercero más allá de Anglés y de Ricard, sino que cabe la posibilidad de que hubiesen sido varios. Pero dice que no hay ninguna prueba respecto a la participación de esa tercera persona. Realmente no hay ninguna prueba biológica sobre la participación de ninguna persona, ni siquiera del propio Miguel Ricard. Sí que aparecieron vestigios biológicos, semen, pelos y demás, pero el análisis nunca fue concluyente para señalar a un sujeto determinado. O sea que biológicamente Miguel Ricard nunca ha podido ser señalado hasta el día de hoy por participar en estos crímenes. Se le encausa o se le condena por innumerables indicios que hay evidentes, y aparte por sus propias declaraciones autoinculpatorias. Pero si el famoso Antonio Anglés apareciese vivo y fuese extraditado, actualmente no hay nada contra él más allá de la declaración de Miguel Ricard, que es una de las anomalías que hay en este caso, muchas, y que han fomentado durante todo este tiempo la llamada teoría conspiración o teorías alternativas. Vale. Entonces, madre mía, qué monstruosidad, ¿eh? O sea, Sí. Y impacta también ver el hecho, o sea, las cabañas, el sitio, el lugar, sí. Imaginarlo. ¿A qué distancia estaba de la discoteca todo esto? O sea, ¿qué serían por Claro, a ver, 5, 20 minutos en coche? No, claro, en cuanto a distancia no es excesivamente largo. ¿Qué sucede? Que llegar hasta ese lugar en concreto tienes que ir por unos caminos inhóspitos, difíciles, empedregados. La distancia a lo mejor son 20, 25 kilómetros, pero es que tardas la tira en subir y bajar desde allí. O sea, cuando tú empiezas a subir con el coche, en aquel lugar nadie te va a escuchar. O sea, eso está perdido de la nada, siempre que fuese ahí, porque Miguel Ricard dice que no fue ahí. O sea, Miguel Ricard dice que la Guardia Civil señala que fue ahí porque al final los cuerpos aparecen aquí y esas casetas están aquí. Entonces, pues vale, pues ahí ya está. Pero no habían rastros ni nada. En la caseta que hemos visto no se encuentra absolutamente ningún
vestigio biológico de las niñas. No hay nada. Solo se encuentra un pendiente de tipo arete, que era súper común en cualquier adolescente de aquella época, y que de hecho Ricard, en la última entrevista que yo le hago, dice que Antonio Anglés iba a esa caseta a mantener relaciones sexuales con rolletes o novietas que se echase en el momento, y la subía allí, y que se le podría haber desprendido perfectamente a cualquiera de estas chicas, mujeres, que subiesen con Antonio Anglés. Por lo cual tampoco se pudo determinar si ese pendiente a ciencia cierta pertenecía a una de las niñas. Pero tenía pinta de ser algo premeditado todo, de salir de cacería por parte de ellos esa noche con esa intención. Claro. Y con ese lugar ya en mente. Esto da para largo y tendido. Según Miguel Ricard, según Mauricio Anglés, hermano menor de Antonio Anglés, que además fue investigado por este caso como ese posible tercero o uno de esos posibles terceros, porque Miguel Ricard lo señala, o sea, a partir de una de las declaraciones de Miguel Ricard dice que Mauricio Anglés primero y luego otro sujeto que añade, que es el tal Nano, participan en los crímenes y a ellos se les investiga, a este Mauricio Anglés y a este tal Nano. Entonces, la cuestión es que Miguel Ricard y el propio Mauricio Anglés, en el acto del juicio, mientras están siendo interrogados por el fiscal Beltrán, ambos reconocen que en distintas ocasiones Antonio Anglés había manifestado de forma pública a ellos que le encantaría secuestrar a unas crías y violarlas y matarlas. En distintas declaraciones, si no recuerdo mal, otro de los hermanos Anglés dice dos cosas que son muy importantes. Una, que Antonio Anglés le reconoce que ha reventado a 3, con esas palabras, que podrían ser las niñas de Alcácer, y en otra declaración dice que fantaseaba o decía que le gustaría desenterrar a una o a unas y tener relaciones sexuales con muertas. O sea, eso es para entender un poco la patología o la cabeza de Antonio Anglés, que si quieres ahora desarrollamos, porque Antonio Anglés tiene muchísimo de lo que cortar, ¿no? En estos 10 años de investigación del caso Alcácer, 5 previos al podcast del Rincón del Disidente y los 5 del Rincón del Disidente, he hecho un trabajo de investigación sobre Antonio Anglés que para mí no descarta su participación en otros de los crímenes que están sin resolver en la Comunidad Valenciana. Un sujeto que, para que te hagas una idea, Pedro, secuestró a una politoxicómana, la golpeó en el vehículo, la ató en un pilar en su casa con cadenas, la tenía achuchada un Doberman diciéndole que se la iba a comer para que se orinase y se defecase encima, a la cual golpeaba, a la cual ofrecía a cualquier que fuese allí a comprarle droga que la pudiese agredir sexualmente, y que la tenía auténticamente aterrorizada. Un Antonio Anglés que... ¿Pero esto cómo se supo? Esto se supo porque alguien dentro del entorno de Antonio Anglés denunció, imagino que viendo que iba a matar a esta muchacha, llamó a la Guardia Civil o llamó a la policía, fueron a la casa de Antonio Anglés y se encontraron a esta chica con las... Una vez desaparecido este hijo No. de puta. No. Esto es previo al crimen de Alcácer. O sea, ya la habían pillado con esto. Le habían pillado muchas veces por tráfico de drogas y por esto. Y no acabó preso. Claro, ahí está el problema. Madre mía, qué hijo de... El juicio, el Estado español, cuando acaba el caso Alcácer, cuando acaba el juicio, el Estado español tiene que pagar a las familias, como responsable civil subsidiario, una indemnización, si no recuerdo mal, de 100 millones de pesetas por familia. 300 millones de pesetas de la época. Es dinero, mucho dinero. ¿Por qué? Antonio Anglés había hecho esto que yo te estaba contando. Secuestró a una politoxicómana, Nuria Pera,
la cual le debía dinero y en vez de coger y amedrentarla o, pues oye, págamelo, lo que sea, la hace esto que casi la lleva a la muerte. Es juzgado y obviamente es condenado. En un permiso, en el mes de mayo de 1992, Antonio Anglés no vuelve a prisión. Queda libre. O sea, se pira y nadie le vuelve a buscar. Nadie le va... Y era un sujeto que se veía y se sabía dónde estaba. La gente lo veía por Catarroja, lo veía por la población de Alborache, que es donde él más o menos tenía su cuartel tal, pero la Guardia Civil, pues por lo que fuere, decidió que no era importante devolver a Antonio Anglés a prisión. ¿Qué sucede? Que claro, el Estado español, que es el responsable de que un sujeto que está en fuga y captura esté cumpliendo su condena, si además tiene condena, al final es quien se deduce de si Anglés hubiese estado en prisión, los crímenes no se hubiesen cometido. Por lo cual, ¿de quién es la responsabilidad de que los crímenes de que Anglés estuviese fuera de prisión? Del Estado español. ¿Quién tiene que pagar la indemnización a las familias? El Estado español. Pero este sujeto, que como te digo, a su hermano Roberto, enganchado a la droga, lo ató en el poste, en este poste que veíamos por aquí. Bueno, no sé si se ve exactamente el poste, porque creo que dentro está de la casita esta. Ese poste. Ahí es donde tenía la mujer también. No, esto es en la Romana, pero a su hermano, en este poste que vemos ahí, lo tuvo atado, golpeándolo durante 72 horas para que se desintoxicase de la droga. A su propio hermano. Este sujeto se cree que tuvo participación en un crimen, que es el caso Macastre, que pudo o que tiene ciertas similitudes con el caso Alcácer y que sucedió en Valencia años antes. O sea, sucedió en 1989, en enero de 1989. También 3 adolescentes que se movían por la zona de influencia de esta alimaña, porque no tiene otro nombre, de este psicópata, y que hay una serie de elementos que parece que señalan la posible participación de Antonio Anglés también en ese crimen. Hay otro crimen que está a día de hoy sin resolver, que es el crimen de Cristina Llorca, que los propios investigadores llegaron a hipotetizar que Antonio Anglés participase. Incluso si hacemos caso a la huida de Antonio Anglés llegando a Irlanda cuando huye, hay ciertos crímenes que suceden en las semanas o meses posteriores a la llegada de Antonio Anglés a Irlanda, que es en el último sitio donde oficialmente se le pierde la pista, que podrían ser también obra de Antonio Anglés. Yo eso lo descarto, pero hay ciertos investigadores y periodistas que así lo defienden. Entonces, el sujeto era una alimaña de cuidado. Wow. El sujeto era una alimaña de cuidado. Y después de que ocurrieran los hechos, ¿cuándo es la última vez que se le ve o que se sabe de esta persona? Porque desapareció desde entonces. ¿No se ha sabido? ¿No ha cumplido condena? Nada. Antonio Anglés inicia su huida el 28 de enero del año 1993, cuando, después de esa noche de interrogatorios, Miguel Ricard le cuenta a la Guardia Civil... de interrogatorios a Miguel. A Miguel Ricard, vale. Correcto. Antonio Anglés está en este sitio, que es un corral en la población de Alborache, es una población del interior de Valencia, y él había allí un corral abandonado de ganado con una pequeña caseta, y allí es donde él, fugado de la policía, de la Guardia Civil, por este hecho de secuestrar y agredir a Nuria Pera, se resguardaba y Ricard se chiva. Este corral está en un monte, en un altillo, como a 4 o 5 kilómetros del centro neurálgico de la población de Alborache, y solo hay un camino. O sea, tú desde ese altillo ves perfectamente cualquier vehículo que pueda acercarse o no. Y la Guardia Civil, por lo que cuentan los vecinos, en 2 dotaciones, en 2 vehículos, no tienen la mejor idea que poner las sirenas
Entonces el propio Antonio Anglés, que en aquel momento debía estar muy relajado porque se encontró, por un lado, heces calientes cuando llega la Guardia Civil y además se encuentran semen reciente, imagínate cómo estaría el colega allí perfectamente, se da la fuga. Hay un túnel, hay una especie de acueducto, de túnel de agua que lleva desde el pantano de Forata, ahora famoso por lo del tema de la Dana, a varias poblaciones valencianas, pues pasa por allí cerca y él se mete por el túnel y empieza la huida. Se le casi se le hace el cerco y se le tiene cerrado en Valencia capital, porque él se va a Valencia capital para hacerse un cambio de pelo. Él estaba en aquel momento teñido de rubio y decide volverse a teñirse de moreno para intentar pasar lo más desapercibido. Va a una peluquería y allí casi la Guardia Civil lo vuelve a tener semidetenido, pero se muestra más listo o más inteligente que cualquiera de los investigadores. Él va dejando miguitas por distintos lugares, una vieja estación de tren abandonada en Villamarchán, que era o estaba, digamos, ocupada por una familia gitana, que de hecho era conocedora de Antonio Anglés, un chalet donde él se mete y se sabe que está 2 o 3 días ahí resguardado en la población de Benaguasil. Se sabe porque se deja fotografías para intentar un pasaporte, un carnet falso, y además se encuentra sangre suya, que luego analizada se demuestra que es de Antonio Anglés, porque debió romper la ventana y se cortó para entrar en el este. Luego, en una población que es Graja de Iniesta, ahí secuestra a un labriego e intenta robarle el coche. En Alcalá de Henares, al parecer, en un barrio bastante conflictivo, está también, o alguien le da soporte, un delincuente que él había coincidido con él en una prisión. Va tirando y cruza de Extremadura, cruza a Portugal y llega a Lisboa, donde un toxicómano, digamos, que le da cobertura durante unos días, unas semanas, hasta que monta en un carguero, City of Plymouth, que va primero a Dublín y luego finalmente iba a ir a Liverpool. Eso es lo que sabemos oficialmente de Antonio Anglés. Y una vez el carguero llega a Irlanda, ahí se le pierde la pista. Se encuentra un... Pero se sabe a ciencia cierta que se fue a Irlanda, que no, llegó. No. Igual no llegó ni a subir. No, que llegó a su... Bueno, no, es que ahí hay muchas dudas, ¿no? Pero y todos estos rastros que se encuentran, Sí. entiendo que por detrás, días, semanas después se van averiguando, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Cuando la tripulación de este barco encuentran a un polizón, ellos no saben que es Antonio Anglés. Encuentran a un sujeto que habla, no saben definir si es español o portugués. Hay que recordar que Antonio Anglés era brasileño. Antonio Anglés nace en São Paulo. O sea, su madre, Neusa Martins, es brasileña. Tienen familia los Anglés en Brasil. Y él, pues es posible que chapurrease un poco el portugués, ¿no? Y él, estos ingleses, estos tripulantes del barco, no saben discernir muy bien. Sí que hay un momento en el que él se lanza con un bote salvavidas al mar, cuando le descubren y la tripulación lo encierra en un camarote. Él consigue escapar, se cree que con la ayuda de alguien de la tripulación, y desenrosca o tira al mar un bote salvavidas y él se lanza. O sea, imagina la desesperación de ese sujeto, ese presunto Antonio Anglés. Bueno, hay un avión de... Esto es cerca del Golfo de Vizcaya, si no recuerdo mal, y hay un avión de salvamento marítimo que ve ese barco, ese bote salvavidas, y da aviso al City of Plymouth de, oye, daros la vuelta, que hay un tío. Lo vuelven a coger y lo vuelven a encerrar. Y cuando están llegando al puerto de Dublín, se encuentra flotando en las aguas un chaleco salvavidas, que según los especialistas de la Garda, de la policía irlandesa, no había sido usado. O sea, como que era un elemento que se había lanzado al agua,
para intentar despistar. Pero misteriosamente este sujeto vuelve a desaparecer y sí que hay algún que otro testigo en las inmediaciones del puerto de Dublín que da testimonio a este señor es Antonio Anglés. ¿Qué sucede? Suceden varias cosas. Cuando llega la policía... Un segundo, porque Sí. ¿qué locura es esta? O sea, Heavy metal, ¿eh? este hombre entra en un barco carguero, Sí, lo descubren, Ujú. lo encierran 2 veces y desaparece. las 2 veces. Con ayuda de alguien, por supuesto. Se ha llegado a pensar que fue el cocinero. Hay una de las partes que es importante para entender esto, es que cuando en teoría Antonio Anglés huye, la versión oficial nos cuenta que roba a su madre 3 millones, 2 millones y medio, 3 millones de pesetas, unos 18.000 euros de la época, ¿vale? Y cabría la posibilidad de que con ese dinero, si es cierto que eso es así, hubiese sobornado a alguien dentro del barco para que le permitiese escapar, huir, a cambio de, pues oye, mira, te doy 6.000 euros, 1 millón de pesetas, pero tú me dejas que yo me pire y aquí paz y después gloria. Mucha gente tiene precio y a lo mejor alguien que no estuviese bien remunerado o que su escala de valores Claro. fuese X, Total. pues lo aceptó, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega la policía y entran en el barco, en el camarote, sí que encuentran un pasaporte o un documento de identidad de un ciudadano portugués que no es Antonio Anglés. Encuentran, si no recuerdo mal, un Wallman, pero no hay ningún vestigio biológico de Antonio Anglés. No hay ningún pelo, no hay ninguna huella dactilar, no hay absolutamente nada. Se encuentra una huella palmar, creo recordar, pero no se puede determinar que eso es de Antonio Anglés. Los marineros en su momento dijeron que le habían hecho una fotografía, una Polaroid, a ese sujeto. Fácil, si esa fotografía fuese aportada, saber si ese sujeto hubiese sido Antonio Anglés. Pero aunque ha habido un requerimiento por 2 veces del juzgado de instrucción español diciendo, por favor, denos esa fotografía, eso no ha sucedido. Se supone que hay una grabación de radio de Antonio Anglés desde ese barco con un periodista portugués, etcétera, etcétera. Esa grabación a día de hoy no ha aparecido. Se supone, y esto es fácil, hace cuestión de, creo que 2 años, unos periodistas de La Sexta, de A3 Media, hicieron un documental que se llama Antonio Anglés, la historia de una fuga, en la que hablan con alguno de los marineros, de los tripulantes de este barco, concretamente con el capitán, si no recuerdo mal, y creo que no, con alguno más. Bien, esos marineros dicen que efectivamente el sujeto que ven allí es Antonio Anglés. Pero cuando el juzgado de instrucción español les ha solicitado que, por favor, para la causa que siga abierta, porque para Antonio Anglés sigue abierta la causa del caso Alcácer, no han querido dar testimonio a la justicia española. Entonces, ¿por qué declaras o por qué hablas con un medio de comunicación español, pero cuando la justicia te dice, oiga, cuente lo mismo que está contando ahí en sede judicial, aunque sea por videollamada, pero para que nosotros podamos hacer una diligencia y quede esto negro sobre blanco en el sumario, ¿por qué se niegan? Pues hay muchas dudas. Hay gente que piensa que Antonio Anglés no era el sujeto de ese barco. Ha habido gente como el archifamoso comisario Villarejo, que ha llegado a insinuar que Antonio Anglés lo tiraron por la borda, según sus informaciones. ¿Es cierto o no que Antonio Anglés estuvo en el barco? Pues posiblemente el único que lo pueda saber a ciencia cierta serían los tripulantes del barco y el propio Antonio Anglés. O sea que se especula que se lo cargaran la propia... propia tripulación que le... Porque una pregunta, en este momento, Sí, ¿vale? ¿Cuánto tiempo había pasado desde el crimen? ¿Una semana o algo así? meses. Ah, meses ya. Sí, un mes y algo. Vale, porque O sea, claro, la irse de huida- Valencia a Portugal... La huida de Anglés, además, mucho de eso está hecho a pata, es larga, es mes y... No sé si un mes y medio, sí, más o menos mes y Y la medio. explicación de que fuera hacia Portugal y no hacia Francia probablemente tendría que ver con su... Claro, la idea... portugués.
Claro, la idea que él al parecer tenía es recalar en Brasil. Como repito, él tiene familia brasileña, más o menos es posible que hablase algo de portugués y había dejado ya constancia a varios de sus hermanos, incluso amistades que pudiese tener, que él lo que quería era acabar sus días o marcharse de España a Brasil. Entonces, cabría la posibilidad que la única forma que él ve o sepa es que desde Brasil, o sea, desde Portugal, perdón, había cargueros o había barcos que iban a Sao Paulo. ¿Qué sucede? Que posiblemente, si empezó a haber policía portuguesa o movimiento, dijese, me meto en este barco y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Claro. Y mi pregunta es, en ese momento, a nivel medios de comunicación, ¿qué tan popular era su cara? Toda. Era totalmente, sí. O sea, la tripulación del barco En Portugal, lo podría haber delatado perfectamente, ¿no? en Portugal no lo sabemos. Ya. Y en Inglaterra, quizás, si esta gente, porque yo entiendo que el viaje posiblemente tardase las semanas que fuesen desde Liverpool o desde Irlanda hasta llegar a Lisboa, a lo mejor no habían visto que en España había un crimen de 3 niñas que había estado resuelto y que se había mostrado la cara de Antonio Anglés. Pero en España, lo que era en España, en el 48 horas después del crimen, todo el mundo sabía cuál era la cara de tanto de Miguel Ricard, ya detenido, como de Antonio Anglés. Era, o sea, todo el mundo. Y de hecho, las 2 famosas fotos que siguen a día de hoy vigentes, que es Antonio Anglés rubio, Antonio Anglés moreno. O sea, se sabía perfectamente en España. De ahí un poco lo que hablábamos antes, previamente antes de empezar a grabar. La psicosis con Antonio Anglés era alucinante. O sea, está bastante bien trazada la ruta de huida de Antonio Anglés. Sin embargo, había gente que lo veía en Guardamar del Segura, que lo veía en Granada, que lo veía casi en la frontera de Francia, que lo veía en Galicia. Sitios que se sabe a día de hoy que por el camino que hizo Anglés era imposible. Pero la psicosis era brutal. Es más, hace poquito he grabado un testimonio de uno de los miembros de seguridad de la discoteca Color, en la cual él dice que hay una testigo que ve a Antonio Anglés en Picassent 2 semanas después de la aparición de los cuerpos de las niñas, cosa que no tiene ningún sentido. Pero se habló, incluso se llegó a hablar que un año después de la desaparición de las niñas de Alcácer, perdón, de la aparición de los cuerpos de las niñas de Alcácer, Antonio Anglés estaba por Valencia travestido de mujer y hacía una vida relativamente normal. O sea, Alcácer ha degenerado en cualquier tipo de teoría o cosa que es el saco perfecto para que todo quepa. Y respecto a Antonio Anglés, hay constancia de visualizaciones en Marruecos, en Bulgaria, República Dominicana, Miami, Las Vegas, México, Brasil, incluso el Zoo de Tokio. O sea, en lo que se llama el sumario B, que es la pieza separada, la pieza que está abierta a día de hoy, hay una diligencia en la cual 2 miembros de Policía Nacional se trasladan hasta el zoológico de Tokio por la llamada de una ciudadana española que estaba allí, creo recordar, de viaje de novios, y de repente ven a un sujeto que ella identifica como Antonio Anglés. Y se requieren las grabaciones. Y efectivamente, en las grabaciones hay un sujeto que tú lo ves y se parece brutalmente a Antonio Anglés. Pero no era Antonio Anglés. Claro. Entonces, eso ha pasado. Hace 3 años, creo recordar, en Brasil se detuvo a un sujeto que se pensaba que era Antonio Anglés. Hace 3 años. 3 años. 20 largos años después. Sí. Se pensaba que era Antonio Anglés porque tenía unos tatuajes coincidentes, la fisionomía de su cara era similar, el tío era español, o sea, hablaba muy bien en español, y la policía, junto a la policía brasileña, actuaron. Es un ciudadano español,
que está buscado por un asesinato aquí en España, pero no era Antonio Anglés. Entonces, a día de hoy se le sigue buscando de forma activa. Yo he estado con miembros del grupo segundo de policía del grupo de fugitivos y están buscando a Antonio Anglés. Para ellos, Antonio Anglés sigue vivo a día de hoy. Wow. Y luego en lo que fue el hecho en sí, que no hemos entrado, Sí. o sea, aparentemente fue una violación y después las ejecutaron directamente de un balazo. O yo he escuchado, no sé si esto se representaba en la serie simplemente, pero que había algo más, ¿no? Que era bastante más turbio y retorcido. Sin entrar por respeto a las familias en detalles concretos, no se limita, por desgracia, a una agresión sexual y al asesinato. Esas 3 niñas estuvieron vivas durante horas en las que estos desalmados, Miguel Ricard y Antonio Anglés, Miguel Ricard, Antonio Anglés y otros, los que fueran, las hicieron cualquier tipo de perrerías brutales. Las voy a mencionar porque son públicamente conocidas y no, Sí. aunque es muy desagradable, pero a una de las niñas, por ejemplo, se cree que con un objeto tipo un alicate la arrancaron un pezón. De hecho, en el informe de autopsia se demuestra que eso es así. Hay un sangrado. Una de las niñas la clavaron un cuchillo puñal en la parte de atrás de la espalda, estando en vida. Tienen lesiones en sus zonas vaginales y anales que están producidas posiblemente por la introducción de forma brutal de un objeto, puede ser un palo, puede ser no sé, cualquier objeto que se te ponga que les produjo desgarros, dilataciones y demás. Hay dentro de los informes de autopsias la demostración de que, por ejemplo, una de las niñas sufrió, creo recordar, más de 150 golpes en un tramo muy concreto de la espalda de forma continua, o sea que la palizó o la palizaron durante largo y tendido. Esto ha dado a entender o ha dado a teorizar que estamos hablando de sujetos que tienen un carácter sádico o sádico sexual, no simplemente disfrutan con el hecho de la violación y de la muerte, sino en generar un sufrimiento. Y de hecho eso llegó también a dar la posibilidad, según algunos expertos, en que estos grados de sadismo mayor no se producen en sujetos jóvenes, sino que eso es algo propio de gente de tercera edad o de gente que ya es madura, etcétera, etcétera, lo cual, como mucho de lo que tenía que ver con la medicina legal y con el análisis criminológico de hace 30 años, se ha demostrado que no es cierto. Jeffrey Dahmer, archiconocido asesino serial norteamericano, era joven y tenía claramente un sadismo con las víctimas brutal. Ted Bundy, 3/4 de lo mismo. Hay un asesino argentino llamado el Petiso Orejudo, que siendo un niño, cuando digo un niño, 10, 11, 12 años, hacía cosas horrendas con bebés y con otros niños, o sea, de desojos, quemados, de capítulos, etcétera, etcétera. Y eso es sadismo mayor en sujetos que, según este tratado o estos especialistas, no se podría producir porque por edad estaría descartado, pero sin embargo se demuestra que la edad no es un eximente para hacer este tipo de aberraciones. Entonces, las torturas que estas 3 niñas sufrieron son terroríficas. Por desgracia o por suerte, el sumario del caso Alcácer, la parte juzgada, está pública. Cualquier persona que la quiera buscar en internet puede hacerlo y puede leer los informes de autopsias donde ahí se detalla con pelos y señales. Yo lo único que diría es que es muy desagradable, es horrendo tener que leerlo. Yo de hecho he visto las fotos de las autopsias y es algo que si tú no te preparas psicológicamente y aun preparándote psicológicamente te genera pesadillas. Es algo que nadie debería ver. Y es evidente lo que le hicieron a esas criaturas. Lo de aquello fue
una orgía de terror que duró horas hasta que decidieron acabar con su vida. Y el pensar que una de estas ratas camina ahora como si nada en la sociedad. Qué locura. Una que tenemos localizada, que es Miguel Ricard. Y la otra no se sabe. La otra no se sabe, y si hacemos caso a esa teoría de que fueron otros u otros, hay 1, 2, 4, 7 que no sabemos quiénes son a ciencia cierta y que están por ahí también andando libremente. Y el problema, Pedro, no es ese. Mucho o poco, a Miguel Ricard fue juzgado, cumplió su condena. Para mucha gente, o sea, si el crimen de Alcácer se hubiese producido a día de hoy, está claro y conciso que a Miguel Ricard lo hubiesen sentenciado con prisión permanente revisable y jamás hubiese visto la luz del día. Miguel Ricard moriría en prisión. Pero en aquel momento no. Y a día de hoy, la única persona que puede ser juzgada por el crimen de Alcácer es Antonio Anglés. Cualquiera de los otros participantes podría llegar y decir, como Miguel Ricard, hola, yo participé en estos crímenes, y no le podrían hacer absolutamente nada a nivel legal. No pasaría Pero nada. esta persona, entiendo, Miguel Ricard, entiendo que no vive en España. Sí, vive en España. Pero puede hacer vida en España. Puede hacer vida. De hecho, mira, creo que esto es cuando yo lo encontré, porque he sido la única persona que lo ha entrevistado. Esta entrevista se emitió el día 6 de enero de 2023, pero se grabó el 30 de diciembre de 2022. ¿Pero tiene algún tipo de protección del Estado o algo para que no le peguen palizas en cada esquina? Nada. De hecho, luego cuando acabemos te enseño una fotografía, porque después de la emisión de esta entrevista lo localizaron y le dieron una paliza. Entonces, esta entrevista es la que te digo, la primera, ¿no? Que es la de diciembre de 2022, emitida a comienzos de 2023. Te tengo que hacer la pregunta. ¿Cómo definirías a Antonio Anglés? Basura. Basura. Carencia de humanidad, carencia de sentimientos, un hombre muy frío y muy calculador. Con esa premisa entenderás que la gente que esté viendo esta entrevista lo vea capaz de haber cometido los delitos por los que a ti luego te condenarían. ¿Antonio Anglés hubiese sido capaz de hacer eso? No lo sé. Según el perfil así, sí, podía haber. No él solo, porque estoy seguro de que ahí había más gente, pero podía haber participado en algo. ¿En qué? No lo sé. De hecho, hay un suceso que yo creo que además te llevan a ti a juicio, que es cuando él coge a Nuria Pera y la lleva a la casa de Colón, ¿no? Y la ata a un poste, la tiene allí varios días. Nuria Pera Mateo, correcto. Sí. ¿Cómo sucedió aquello? ¿Qué pasó realmente? Aquello, por lo visto, fue por algo de deuda de droga. Ajá. Que no le quiso pagar o algo de eso, escuché yo, y la amarró y le dijo que hasta que no le pagaba que no la soltara. ¿Y hubo alguien que llamó para que se plantase? Sí. ¿Tú llegaste a saber quién había sido esa persona? No. Vale. Robert. Fíjate. Pero se hace como un poco el loco. Claro. Él dice que no sabe absolutamente nada de... O sea, que él ha escuchado lo de Nuria Pera, etcétera, etcétera. Miguel Ricard estaba en el coche cuando Antonio Anglés secuestró a Nuria Pera. Lo sabe de primera mano. En esa entrevista, o sea, ahí que se le ve muy, muy, muy demacrado, ahí Miguel Ricard era politoxicómano, diría, según él, si no lo hubiese encontrado en 2 semanas posiblemente hubiese aparecido muerto con una sobredosis. Y ahí él todavía negaba su participación del caso Alcácer. Lo que pasa es que si ves la entrevista completa hay ciertas cosas que él va soltando y lees entre líneas cosas que si él no hubiese participado no hubiese podido saber. Y lo llamativo es que cuando yo le pregunto ¿dónde estabas o qué hiciste el 13 de noviembre, el día de los hechos? Dice, no me acuerdo.
pero del resto de las cosas se acuerda con la precisión de Núria, Pera, Mateus. O sea, los dos apellidos, da detalles. O sea, él siempre ha intentado, por lo que sea, escurrir el bulto. Que si tengo que aceptar mi responsabilidad, la acepto. Pero yo, de todos, soy el que menos. Y aquí, por ejemplo, Miguel Ricard, que siempre había dicho que Antonio Anglés no tuvo participación, digo, cuando ya se le va a juzgar que Antonio Anglés estaba muerto, etcétera, etcétera, dice que cabe define a Antonio Anglés como basura y que cabe la posibilidad de que hubiese participado en ello. Pero si nos vamos, que este ya es Miguel Ricard a día de hoy, que es la última entrevista. Yo estaba en casa de la madre de Antonio. Y ya sí se acuerda. Vino él y el Mauricio y me dijeron: Miguel, vente con nosotros que vamos a hacer una cosa y luego te traemos otra vez. Imagino que cuando te dicen eso, tú no piensas que es algo normal de lo que solíais hacer, vender droga o pegar un palo o algo así. Entiendo que es lo que a ti te pasa por la cabeza. Lo que me pasó por la cabeza es que era para hacer una pequeña entrega de droga o algo así. Pero cuando llegáis al coche, porque me imagino que es tu coche, o bajáis de casa de Neusa, ¿estabais vosotros tres solos? ¿Había otra persona? ¿Había más gente? Sí, había otro chico ahí abajo que dijo Antonio que era amigo suyo. Uh-huh. Yo no lo conocía y se refería a él como el nano. El nano. Sí. Es el mismo nano que tú, creo que en la quinta o sexta declaración que haces, mencionas. Es esa misma persona, ¿verdad? Sí. Vale. Os montáis en el coche y ¿a dónde vais? ¿Vais al Alcácer? ¿Vais a Picassent? ¿Os dedicáis a dar vueltas? ¿Qué es lo que sucede en aquel momento? Nos dirigíamos hacia Picassent. ¿Os dirigís hacia Picassent? Sí. Vale. ¿Y es en Picassent donde veis a estas tres niñas? Sí. Sí. Entonces, vale, la pregunta sería, sabes que hay una persona, María Dolores Badal, que dice que ve a tres niñas subir a un coche que coincide prácticamente en características con las tuyas. ¿Sería ese momento o es antes a la entrada de Picassent o es donde María Dolores Badal dice que veis a esas tres criaturas? Es en la entrada. Es en la entrada. Está la gasolinera. Donde está la gasolinera es donde sí. las veis. Él dice esto, pero yo creo que... A ver, es que la entrada, realmente de donde la gasolinera a donde supuestamente esta mujer las ve, es la entrada de Picassent. O sea, es que no has pasado gran parte de la población. Entonces, es curioso, ¿no? Cómo Miguel Ricard de repente se acuerda, no se acuerda, intenta lo que te digo, siempre intenta, yo sí, pero el que menos. Yo sí, pero el que menos. Que también puede ser incluso una defensa psicológica. Yo tengo claro que Miguel Ricard es una mente que está fragmentada y está traumada por los hechos que cometió, que presenció, que ayudó, etcétera, etcétera. O sea, eso a cualquier persona que sea medio normal te tiene que dejar cucú. Y Miguel Ricard se ha quedado así. O sea, ha desarrollado un victimismo apabullante, ha desarrollado una sensación de que le están siguiendo, le están observando brutal, ha desarrollado una desconfianza alucinante, ha desarrollado una necesidad imperiosa de tener una relación afectiva con cualquier persona y también ha desarrollado digamos, un miedo escénico a la cámara. Miguel Ricard es uno cuando no ve objetivos cerca de su cara. En el momento que él ve un objetivo y una luz roja, se pone lo que yo defino como modo presidiario. Sí, no, sí,
preguntas, o sea, respuestas escuetas y lo más cortas posible. Entiendo que para no meter la pata. Ha sido mucho tiempo y hay que entenderlo en lo que él ha estado encerrado en prisión y la tesitura o el San Benito de ser el asesino de las niñas de Alcácer, asesino y violador, sabemos todo lo que le pasa a los violadores Claro. en prisión, hubiese podido ser la losa en la tumba de Miguel Ricard. Oye, tú vas a ir para adelante porque tú participaste y en la cárcel nadie hubiese tenido miramientos con él, le hubiesen pegado una paliza hasta matar. Y luego, la parte de todas las teorías que se manejan que apuntan hacia grandes esferas, hacia figuras de poder, ¿cuáles son los indicios que llevan a pensar esto? Indicios realmente, más allá de la deficiente investigación, no hay. O sea, no hay absolutamente ninguna prueba que demuestre que eso ha sido así. Pongo ejemplo. En un principio, teorías. Es que teorías alocadas hasta que a las niñas las trajeron a Madrid, estuvieron vivas hasta 2 días antes del asesinato y luego las trasladaron en helicóptero a la fosa de la Romana. ¿Pruebas de eso? Ninguna. ¿De dónde sale? Tampoco se sabe. De la mente perturbada de alguien. Pero si un forense o varios forenses, como es en mi caso, les consultas y te explican los propios hechos de la putrefacción, la propia evolución de los cuerpos putrefactos de las niñas, te demuestran que llevan muertas 75 días. O sea, es imposible que esos grados putrefactivos se alcancen en 24 o 48 horas. ¿Qué sucede? Que como se hizo todo tan mal, o sea, también piensa que no estábamos en esa sociedad de ahora donde cualquier ciudadano, gracias a las redes sociales, tiene voz y se hace oír, donde en aquel momento las instituciones eran herméticas. Tú a un guardia civil no es que no le contestases, es que ni le cuestionabas. Si un guardia civil te decía que este ordenador es rosa, era rosa. O sea, vete tú y le dices a un tío con un tricornio y un bigote así, con cara de mala hostia, que este ordenador es negro. Que ya te digo yo que te crees tú que es rosa. Entonces, en aquel momento hay que pensar que a las niñas se las buscaba por todo el país, que la, entre comillas, recién creada Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, se metió de lleno para intentar resolver el crimen, que en Valencia y en toda España, como te decía, era apertura diaria de periódicos, programas de radio, televisión, y las niñas estaban muertas a 70 kilómetros de su casa, o a 60 o a 50 kilómetros de su casa. El palo para esos investigadores de decir, hostias, las teníamos ahí y no hemos sido capaces de verlas, porque se hicieron batidas por todos los lados y estaban en un sitio muy cercano, de difícil acceso, sí, pero muy cercano. Entonces, claro, los silencios de antes dan cabida a especulaciones. Si luego los forenses, que aquí esto también sería para hablar, hay 6 forenses que son determinados por el juez de instrucción para que hagan las autopsias, y para hacer las autopsias de 3 cuerpos las hacen apenas en 6-8 horas, cuando lo normal sería un día entero para cada cuerpo, eso genera dudas. Y si luego llega un forense de prestigio con una formación académica mucho más avanzada, como es el doctor Luis Frontela, y dice, hay cosas que no me cuadran, aquí hay indicios de otras cosas, se os ha pasado esto, se os ha pasado lo otro, se ha pasado... ¿Qué piensa la gente, el colectivo común? Se está intentando ocultar pruebas. Si aparecen X pelos que han podido llegar ahí por contaminación o porque, es cierto lo que dice Miguel Ricard, hay más participantes y no se extrae ADN, no porque no se quiera, sino porque en aquel momento las técnicas de ADN no tenían la capacidad de amplificación, ADN mitocondrial, nuclear, todo lo que hay ahora y que vemos en CSI. Claro, ¿qué queda? Hay 7 pelos de 7 personas diferentes, no sabemos de quiénes son
y ninguno es de Miguel Ricard y de Antonio Anglés. ¿Eso implica que no haya pelos de Miguel Ricard y de Antonio Anglés? No, implica que no ha habido la capacidad de extraer ADN que corrobore que fuese de Antonio Anglés y Miguel Ricard, porque el ADN en aquel momento en España estaba en bragas, o sea, estaba empezando a gatear, no es como ahora, que ahora incluso de esta huella dactilar que yo dejé aquí pueden sacar células epiteliales y amplificarlas y sacar mi ADN. En aquel momento no se podía. Todo eso va generando un caldo de cultivo, ¿no? Un caldo de cultivo que llega a su máximo exponente cuando Fernando García, que ahora le podemos ver, se une con un periodista de sucesos y presunto criminólogo, Juan Ignacio Blanco, muy mediático, una persona que tenía una labia espectacular, que tenía un poder ante la cámara, un magnetismo alucinante. Hacen tándem junto a mi buen amigo Paco Emilio, que era una persona que de forma gigotesca quiere ayudar a descubrir la verdad del caso Alcácer, y los tres hacen un tándem de vamos a investigar, vamos a ver lo que la Guardia Civil, los investigadores, el Ministerio no quiere enseñarnos, ¿no? Y empiezan de esas lagunas a retorcerlas de tal forma que, porque ellos siempre creyeron, como te decía al comienzo, que Antonio Anglés y Miguel Ricard de tener una participación fue de conseguidores, ellos siempre buscan o intentan que de esas lagunas, esas cagadas, esos fallos, que en muchas ocasiones eran por el modus que se usaba en aquel momento, la ignorancia. O sea, yo recuerdo, esto me lo contaba mucho Paco, para que sepamos el nivel que había en aquel momento, que en un atestado de la Guardia Civil, un guardia civil dijo, la cabeza apareció sobre el bordillo, y preguntó, ¿bordillos con B o con V? Bueno, voy a poner que fue sobre el suelo y así no me equivoco. Eso era el nivel que había. Claro. Los malos se les escapaban a la Guardia Civil porque los frenos de los coches no funcionaban, o sea, el cable del acelerador no funcionaba, lo tenían que atar ellos casi a mano para poder, o no tenían gasolina para sacar el coche. Eso era esa España en ruinas que los últimos coletazos del gobierno de Felipe González había dejado. Y de esos polvos, estos lodos. Entonces, todas las cosas, todas las dudas, todos los misterios que unos buenos profesionales hubiesen explicado, que estuviesen en el sumario, no se veían reflejados ante esa sociedad que de repente se encuentra con televisiones privadas, con programas tan, entre comillas, espectaculares como Esta noche cruzamos el Mississippi, dirigido por un Pepe Navarro con un desparpajo brutal, en prime time, y en las que todas las noches era, y hemos descubierto que esto que se nos ha contado en el sumario pone lo contrario, tal cual, lo de más allá. Entonces, eso va calando, en mí el primero, en una sociedad en la que te dice, aquí hay gato encerrado, aquí hay alguien por detrás, aquí hay alguien con poder que es capaz de manipular, ocultar, influir en los investigadores para que no se sepa la verdad. Esto forma parte de tus conclusiones personales y de tu especulación, digamos. ¿El qué? Esta creencia. No, yo creo a ciencia cierta, a día de hoy. Sí. O sea, yo sí fui creyente en esto. Vale. Hasta que encontré a Miguel Ricard. Vale. Una vez encontré a Miguel Ricard y vi cómo era Miguel Ricard y he tenido la posibilidad de conocer, diría que incluso mejor que el propio Miguel Ricard a Miguel Ricard, yo tengo claro que Miguel Ricard participó, tengo claro de que Antonio Anglés participó y tengo claro que hubo otros participantes. Yo tengo claro que ahí participó más gente que ellos dos solos. Entre otras cosas porque la propia criminología se dice que el número de secuestradores o de criminales que participan, lo estoy resumiendo muy a grosso modo y para estar por casa, o sea, que no me atice la gente, Sí. pero que si hay 3 víctimas, lo normal es que haya 3 sujetos o más para tenerlas controladas. Que 2 personas con 3 o con un grupo de 5 es algo indiferente. Tenemos el testigo de María Dolores Badal. Ve a 4 sujetos dentro del coche en las que suben las 3 niñas.
la sentencia, los hechos probados, la participación de Antonio Anglés, Miguel Ricard y otro u otros. O sea, yo tengo claro que ahí participaron más personas. Pero, ¿y crees que hay algún incentivo para que Miguel Ricard los proteja, los oculte? No, yo creo que no. A ver, Miguel Ricard en esta entrevista da dos nombres, que ya había dado en su momento en la declaración. Uno es uno de los hermanos menores de Antonio Anglés y otro el tal Nano, lo que acabamos de escuchar. ¿Es demostrable, más allá del testimonio de Miguel Ricard, que eso es cierto? No. Si apareciesen, porque aquí hay un hecho importantísimo, y es que hace 3 años aproximadamente se persona dentro de la causa abierta una nueva asociación que quiere analizar el caso Alcácer con las técnicas forenses actuales, no con hace 30 años, con lo de ahora. Es decir, amplificación de ADN, Blue Star, que es como el luminol pero amplificado, técnicas del círculo de Carter, análisis psiquiátrico y psicológico de los criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Y se consigue que el juzgado autorice el análisis de la nada desdeñable cantidad de más de 100 pelos que no se analizaron en el año 97. Porque el ADN en aquella época no los podía analizar por sus limitaciones técnicas y a día de hoy sí se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que esos resultados todavía no han llegado, no se han publicado, los desconocemos. Pero si esos pelos y esos vellos confirmasen la participación de otras personas, sería la ratificación científica de que es cierto lo que dice Miguel Ricard, no fueron solo Antonio Anglés y él. ¿Esto va a llegar en algún momento? Pues no lo sabemos, yo espero que sí, y que podamos saber, aunque no se les pueda hacer nada. Miguel Ricard da un dato que yo hasta este momento no había escuchado nunca, o hasta que se ha realizado la entrevista no había... A ver, para ser correcto con la verdad, a mí sí me lo había transmitido a nivel privado, pero no lo había hecho público nunca. Y es que él habla de que todo esto es un encargo, que hay 3 sujetos a los cuales le encargan a Antonio Anglés, al desalmado Antonio Anglés, el que secuestre a 3 criaturas para que sean abusadas, torturadas y asesinadas para su disfrute de carácter sexual. Y que dentro de esa orgía les hacen a ellos partícipes para, pues no se sabe muy bien, sino como pago para, oye, ya que eso, disfrutáis vosotros también de esta mierda, o tenerles agarrados y asegurarse su silencio de decir, vosotros sois tan culpables de esto, si os vais de la boca, vais a ir para adelante. ¿Es creíble lo que dice Miguel Ricard sabiendo que es un mentiroso compulsivo? Eso lo dijo. Sí, eso lo dice en la entrevista que yo le he hecho ahora. Habla de estos 3 sujetos. Del encargo. Entonces, wow. ¿Esto es cierto? No lo podemos demostrar. ¿Es mentira? Tampoco lo podemos demostrar. ¿Cabría la posibilidad? Cabría la posibilidad porque hay una serie de crímenes que no son el caso Alcácer en esa zona de Valencia entre el año 87 y el año 93 que tienen características similares al caso Alcácer. Una de las cosas más famosas de la teoría de la conspiración es que se habla de las famosas fiestas en los chalets. Las fiestas en los chalets es algo que desde el minuto 1, justo desde que desaparecen las niñas, en ese mes de noviembre del año 92, se habla de que las crías han sido trasladadas a chalets donde gente influente de la zona de Valencia, gente de poder, alto poder económico, empresarios, políticos, farmacéuticos y tal, pagarían grandes cantidades de dinero para en fiestas o orgías con menores abusar sexualmente de ellas. Esto es una especie como de vox populi que todo el mundo sabía, pero que nadie se atrevía a contar. ¿Qué sucede? La hemeroteca, la maldita y maravillosa hemeroteca. A día de hoy, tú que no vives en España, haces así con el móvil y sabes cualquier cosa que haya pasado en cualquier pueblo de España, porque tenemos al Mundo, a la ABC, a La Vanguardia, a las provincias, a La Razón, El País, quien sea,
que si ha habido un asesinato en un pueblo de A Coruña, en un pueblo de Granada, o la desaparición de una persona en Zaragoza, lo sabemos. Hace 30 años, lo que pasaba en 2 pueblos más allá, 20 kilómetros, te enterabas a la semana o al mes. ¿Qué pasa? Que ahora con la hemeroteca, te vas al País, por ejemplo, el diario El País, hemeroteca, sección Comunidad Valenciana, 1985, teniente alcalde de Burjasot es detenido junto a otras 25 personas en una trama de prostitución y abuso de menores en famosas fiestas en los chalets, donde este señor dice, y ojo, cuidado, una frase tan memorable de como: yo no he mantenido relaciones con una menor, estaba enferma y por eso no me acosté con ella. ¿Qué? Se puede buscar en la hemeroteca, ¿eh? No me lo invento. Este señor obviamente fue condenado, pero ¿quién ha oído hablar de eso? Solo la gente que llevamos investigando esto. Esas cosas pasaban, Pedro, esas cosas, esas fiestas de gente en la que participaba depravados, porque además esto yo lo he hablado con Paz Velasco, criminóloga, una bellísima persona, una de las mejores criminólogas que tenemos en este país. Al final, el que es adicto a este tipo de aberraciones tiene una especie como de adicción a la droga, es decir, empiezas por un cigarro, pasas a un canuto, del canuto pasas a una raya de cocaína, de una raya de cocaína pasas a un gramo, de un gramo pasas a, y vas increciendo. Esta gente, sus depravaciones sexuales normalmente empiezan con el mundo de la prostitución. Gente, y todos lo sabemos y posiblemente tengamos conocidos, de que cuando sale de fiesta, queda para cenar o lo que sea, acaba en un puticlub. Si eso ya no te sacia, el ejercer o tener servicios de prostitución, buscas algo que te dé más morbo. Y siempre, por desgracia, en este mundo turbio, hay un roto para un descosido. Si tú en aquella época, a día de hoy sigue habiendo casos de prostitución infantil. Lo que pasa es que a principios de los 90 o finales de los 80 era el pan nuestro de cada día. Siempre hay algún depravado que si le pagas un poquito más, te va a presentar a una menor y te va a dar el morbo de tener relaciones sexuales con una menor. A esa menor, luego ya cuando el sexo no sea suficiente, vas a querer pegarle un bofetón o vas a querer hacérselo pasar mal. No vamos a entrar en detalles escabrosos. Y eso es lo que te llena, lo que te excita para llegar al orgasmo. Esto está tipificado a nivel de ciencias forenses. Cuando eso no es suficiente, buscas algo más. Agresión fuerte, incluso la muerte. ¿Quién va a buscar a una prostituta que se ha fugado en su casa en Colombia, siendo menor, o viene de países del este? No le importan, por desgracia, no digo que a mí o a cualquier persona normal, pero por desgracia no le importan a nadie. A nadie. Hace poquito se resolvía el caso de una mujer de origen ruso que llevaba desaparecida, no sé si era 6 o 7 años, que solo la estaba buscando su familia y la perdió la pista, creo que fue en Bulgaria o en Turquía, y apareció muerta si no me equivoco, en Cataluña. Ahora se ha resuelto. ¿A quién le ha importado esa criatura? Absolutamente a nadie, se ha resuelto ahora. Entonces, a lo que voy, para no irme mucho del este. Hay que entender que en aquella época aparece algo que es súper grave o cambia la conciencia de mucha gente, que es el virus del SIDA. Estos depravados, en cosas extremas, que todo está basado en una tendencia sexual sádica, se deben enterar de que hay algo que está matando a la gente que mantiene sexo con prostitutas, o enfermando, o etcétera, etcétera. Por lo cual, ¿qué piensan en su mente perversa? Necesitamos gente que sea, jóvenes que sean vírgenes, jóvenes que no hayan tenido relaciones sexuales o que las relaciones sexuales que han tenido hayan sido ínfimas para poder curarnos en salud y no cogernos del SIDA, porque nosotros de espaldas a la galería, o de cara a la galería mejor dicho, somos gente respetable, padres de familia, con negocios o con puestos institucionales de la leche, y no se pueden enterar de nuestras depravaciones. Entonces, ¿qué es lo más razonable o posible? Busco a gente dentro del lumpenaje del mundo criminal que no tiene escrúpulos, un Antonio Anglés, al cual le diga:
500.000, 500.000 pesetas serían ahora mismo 300.000 euros. 300.000 euros. 300.000 euros. Me coges a 2 o 3 niñas, me las traes. Yo las hago lo que tengo que hacer, luego tú las tiras por donde te dé la gana. A mí me da igual. Pero me haces lo hacen los sicarios a día de hoy. ¿Por qué nos sorprende tanto que haya un depravado que sea capaz, un monstruo que sea capaz de ofrecerse a hacer eso? Y si te la dejan medio moribunda y le dicen, pues mira, ya si quieres, haz tú lo que quieres y luego tiro. ¿Tú te crees que gente así, sin escrúpulos, va a decir que no? No. Entonces, hay una cronología, hay una hemeroteca lo suficientemente amplia. El caso más importante de pedofilia, pornografía infantil y aberraciones contra menores a nivel global, el caso Trinity, que implica países como Australia, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera, se originó en Valencia, en la época coincidente con el caso Alcácer, donde de ahí han salido grabaciones, vídeos, documentos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tiene un recorrido mediático, por lo que sea, nulo. Es curioso que uno de los acusados de este caso Trinity, pese a estar con unas acusaciones brutales, el tío entra y sale de prisión como le da la gana. O sea, le condenan a no sé cuántos años y a los 3 días está en la puta calle. Entonces, claro, en ese caldo de cultivo todo el mundo llega y piensa, ¿y si Alcácer fue esto? ¿Quién te dice a ti que no? A lo mejor sí es verdad que hubo unos autores intelectuales. A lo mejor es cierto que esos 3 que menciona Ricard en mi entrevista existieron. Lo que pasa es que no lo podemos demostrar, no lo podemos saber. Solo lo podrían saber esas 3 criaturas y los que asistieron a aquella noche a esos horribles hechos. Pero sí sí es parte de tus creencias, ¿no? Después de todo lo analizado. Yo no lo descartaría. Ya. No lo puedo descartar. Yo tengo claro que Antonio Anglés y Miguel Ricard participaron en los crímenes. Claro. Que posiblemente hubo otras 2 personas, posiblemente. Ahora, ¿fue, como dice Ricard, un encargo y hubo más personas? Yo no lo puedo afirmar, Pedro, pero tampoco lo puedo descartar. Sí, pero bueno, qué locura. Antes dijiste que ibas a poner un vídeo del padre, ¿puede ser? Sí, de Fernando. Sí. A día de hoy tú pones Netflix, vas a tendencias y sigue apareciendo como de las más vistas el documental del caso Alcácer, cuando Iker Jiménez, en Cuarto Milenio, en Horizonte, trata el crimen de Alcácer, los ratios de audiencia son abrumadores. Cualquier programa, incluso el nuestro, que trata Alcácer, se dispara en cuanto a audiencia. La venta de los periódicos, cuando hay alguna novedad sobre el crimen, se venden más, eso es evidente. ¿Por qué después de 30 años, de 3 décadas, más de un cuarto de siglo, algo que no se pasa en ningún otro crimen en este país, en ningún otro suceso, sigue sucediendo con el crimen que le quitó la vida a tu hija, a Toñi y a Desiree? ¿Por qué? Y ha habido un cambio generacional. Hay mucha gente que... A mí me pilló con 10 años, pero hay gente que es incluso más joven y está enganchada al Alcácer. Siguen hablando de ese caso. Yo pienso que el fenómeno es debido a que desde el primer día hubo una sensación por mi parte, de necesitar ayuda de todo el mundo para encontrar a mi hija. Para mí lo más importante en aquellos momentos era encontrar a mi hija. No encontrarla muerta, encontrarla con vida. Claro. Y para mí era perenne y lo más necesario era el tiempo. El tiempo para mí era fundamental. El que todo el mundo me arropara y me ayudara a encontrar a mi hija era para mí la base principal de todo, porque según iban pasando el tiempo, pasaban los días, el estado de estas niñas para mí era cada día más angustioso para ellas. No para nosotros que estábamos aquí en esta parte, sino para ellas que estaban en algún lugar, y era primordial el que las encontrara lo antes posible. Y quizás eso fue lo que estalló en todo el país, día a día, que el caso se conociera. Claro. Y como luego se alargó en el tiempo tanto, pues llegó un momento que
en los hogares entró esas imágenes todos los días. Y llegó un momento que Miriam, Toñi y Desiré formaba parte de cada una de las familias de este país. Formaba parte de la hija de, la hermana de, la prima de. Era su familia, eran suyas. Y eso es lo que yo creo que es lo que ha trascendido hasta el día de hoy, en la necesidad de todas aquellas personas que vivieron aquello, transmitir a sus congéneres, a todas aquellas que en aquel momento, hace 30 años, no habían nacido, y hoy puede que tengan esos 20 y tantos años, sí. Esa transmisión de aquel suceso se ha ido propagando por las generaciones. Y eso es lo que yo pienso que ha sucedido. Wow. Es duro, porque yo que he hablado mucho con Fernando García, al final te das cuenta que todos los que hemos pivotado por Alcácer, investigando, divulgando, tal, podemos llegar a empatizar con ellos, ¿no? Pero el dolor de esa gente es una herida que se la van a llevar a... Ojalá los padres todavía, aunque algunos de ellos ya no están entre nosotros, duren mucho, pero se te rompe el alma, ¿eh? Porque son vidas marcadas por este suceso. Una pregunta, Manu. Sí. La serie de Netflix, ¿qué tan bien representa todo, dirías? Es que ahí habría que... No la he visto, pero... Yo te la recomiendo porque es a lo que voy. Alcácer son dos cosas. Es el crimen y es el caso. Lo que es puramente el crimen, la serie es decepcionante. O sea, no hace absolutamente nada por hablar del crimen. Lo que es el caso, digamos, esto, el boom mediático, el impacto social, el farandulero que hubo en el juicio, las consecuencias incluso de cómo se tratan a día de hoy los crímenes. Alcácer es el culpable, está muy bien. Y además hay material que hasta que la serie de Netflix no lo emitió, para mucha gente era inaudito, porque parte de grabaciones del juicio o de parte del tema de las autopsias, aunque están censuradas, etcétera, etcétera, es primicia suya, es material que nunca antes se había visto. Entonces, yo lo recomiendo. A mí la serie no es la serie perfecta del caso Alcácer, pero está muy bien. Hay que reconocer que solo me chirría el último capítulo, porque quieren darle un trasfondo feminista, rollo violencia de género, etcétera, etcétera, que todas las personas que han visto la serie, cuando llegas a esa parte, te tuercen el gesto como diciendo, ¿pero qué mierda es esto? Porque cualquier persona que conozca el caso de Alcácer sabe que esto no es un caso de violencia de género, ni violencia machista, ni nada por el estilo. Esto es un crimen horrendo hecho por lo menos 2 hijos de la gran puta y que es un crimen atroz, pero que les hubiese dado, por si es cierto lo que yo pienso, que, por ejemplo, Macastre tiene que ver con el caso Alcácer y por ende Antonio Anglés es también autor, ahí hubo un chaval, o sea, que les daba exactamente igual, hubiesen sido niñas o niños, eran depravados, o el caso Trinity al que te hago yo referencia, o el caso del teniente alcalde de Burjasot, había niños y niñas. No es un caso de violencia de género, por mucho que las 3 víctimas fuesen mujeres. Vale. Pues Manu, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. A ti, Pedro. Muy interesante, una pena de caso, la verdad, pero bueno. Gracias. Gracias a ti.